La Pascualita, el maniquí de novia más famoso del país. Durante casi un siglo permaneció en el aparador de una tienda en Chihuahua, atrayendo a curiosos, aterrando a empleados y generando todo tipo de rumores. Pero lo más inquietante no es solo su apariencia sorprendentemente realista, sino la historia detrás de ella. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en la década de 1930, la dueña de la tienda, una mujer llamada Pasco la Esparza, tenía una hija hermosa, de piel clara y cabello oscuro. Se dice que era tan bella como bondadosa, y que estaba profundamente enamorada de su prometido. Su boda estaba destinada a ser un día lleno de felicidad, pero el destino tenía otros planes. El 25 de marzo de 1930, el día en que la joven debía casarse, la tragedia se hizo presente de la forma más inesperada. Justo cuando terminaban de arreglarla con su vestido de novia, un alacrán se deslizó entre los pliegues de la tela y la picó en la mano. El veneno se esparció rápidamente por su cuerpo, y lo que debía ser el día más importante de su vida se convirtió en el último. Pese a los esfuerzos por salvarla, la joven falleció antes de llegar al altar. La alegría se transformó en llanto, la música se convirtió en silencio, y donde debía haber risas de celebración, simplemente quedó el eco de una tragedia. Su madre, destrozada por el dolor, se negó a dejarla ir. No podía soportar la idea de verla enterrada bajo tierra, de perderla para siempre. Fue entonces cuando tomó una decisión aterradora. Mandó a embalsamar el cuerpo de su hija y lo transformó en el maniquí principal de su tienda. Desde aquel día, la Pascualita apareció en el aparador vestida de novia, con una mirada tan real que parecía tener alma. Desde el primer momento, su apariencia inquietó a todos los que lo veían. A diferencia de los maniquíes comunes, su piel tenía un tono y una textura extremadamente realista. Sus manos estaban detalladas con venas, uñas y arrugas minúsculas, algo impensable en los modelos de la época. Sus ojos parecían brillar con vida, y muchos afirmaban que al mirarlos de cerca podían notar una melancolía profunda en su expresión. Pronto comenzaron los rumores. ¿Era simplemente un maniquí o el cuerpo embalsamado de la hija de Pascuala? Los empleados de la tienda, que pasaban horas junto a ella, aseguraban haber sentido su mirada siguiéndolos. Algunos juraban que su expresión cambiaba sutilmente de un día a otro. Otros dicen haberla visto sus manos moverse ligeramente o sus ojos parpadear en las noches. Con el tiempo, las historias se volvieron más perturbadoras. Algunas personas que han trabajado en la tienda aseguran que en la madrugada la Pascualita cobra vida. Se dice que cuando todo está en silencio, los pasillos resuenan con pasos suaves, como si alguien estuviera caminando lentamente en la oscuridad. Varios empleados han renunciado, aterrados por lo que han visto. Sombras que se mueven solas, susurros en la noche, o incluso la figura de la Pascualita cambiando de posición sin explicación alguna. Pero lo más inquietante ocurrió una noche, cuando una mujer fue herida de bala justo frente a la tienda. Desesperada y al borde de la muerte, levantó la mirada y con sus últimas fuerzas pidió ayuda a la Pascualita. Y contra toda lógica, la mujer sobrevivió. Desde entonces, muchos creen que este misterioso maniquí no solo está poseído, sino que tiene un poder más allá de la comprensión humana. A pesar de su aterrador origen, no todas las historias que rodean a la Pascualita son malas. Para muchas mujeres que están por casarse, visitarla se ha convertido en un ritual de buena suerte. Existe la creencia de que quien compra el vestido que ella usa en el aparador tendrá un matrimonio feliz y duradero. Muchas novias han asegurado que después de elegir su vestido bajo la mirada de la Pascualita, su relación ha sido bendecida con amor y prosperidad. Sin embargo, hay otra versión de la leyenda que es mucho más oscura. Se dice que cada cierto tiempo, la Pascualita elige una novia para reemplazarla. Algunas jóvenes que la han visitado afirman haber sentido un escalofrío recorrerles el cuerpo, como si algo dentro de ella intentara tomar su lugar. A lo largo de los años, la tienda ha cambiado de dueños, pero la Pascualita seguía ahí. A pesar de las dudas, los rumores y el paso del tiempo, nadie logra explicar su realismo con certeza. ¿Es un simple maniquí o una obra de arte hecha con un nivel de detalle impresionante? ¿O la novia atrapada entre la vida y la muerte, destinada a esperar eternamente en el escaparate de una tienda de bodas? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: nadie que la mire de cerca se base en sentir que algo o alguien los observa de vuelta. El bebé de dientitos, una historia que a lo largo de los años ha recorrido distintos estados y pueblos,
cambiando en pequeños detalles, pero simplemente con el mismo mensaje. Hay cosas con las que no se juega, y el diablo siempre escucha. Hace muchos años, en un pequeño pueblo mexicano, la gente vivía con miedo. No era miedo a los vanidosos ni a las bestias del monte, sino a algo mucho más antiguo y poderoso. El diablo habitaba en esas tierras, o al menos eso decían los lugareños. Los testigos juraban haberlo visto con distintas formas, a veces como un perro negro de ojos incandescentes, otras como un toro de enorme tamaño, o incluso como una sombra que se deslizaba entre los árboles en la oscuridad de la noche. Pese a los relatos y advertencias, siempre había quienes se negaban a creer en estas historias, hasta que era demasiado tarde. Una noche, en una cantina del pueblo, un campesino bebía alegremente con sus amigos. Después de unas copas de más, su escepticismo se transformó en burla. «Puras mentiras», dijo con voz gruesa golpeando la mesa. «Aquí nadie ha visto al diablo de verdad. Y si es cierto que anda por aquí, pues que venga. A mí el diablo me pela los dientes». Los otros hombres guardaban silencio. Sabían que en esos pueblos las palabras tenían poder. Pero el campesino solo rió y siguió bebiendo, sin importar lo que estaba por ocurrir. Horas más tarde, el hombre emprendió el camino de regreso a su casa. La noche era fría y solitaria, iluminada solo por la luz de la luna. Caminaba por la carretera cuando de repente escuchó un llanto. Era un sonido débil, lastimero, que venía desde los matorrales al borde del camino. Al principio pensó que era su imaginación o tal vez algún animal, pero el llanto se hizo más claro y más humano. Curioso y conmovido, se acercó lentamente. Movió las ramas con cuidado y entre la maleza encontró un pequeño bulto envuelto en una frazada. Era un bebé. Su primera reacción fue de rabia. ¿Quién podría ser tan cruel como para abandonar a un recién nacido en medio de la noche? Sin pensarlo dos veces, lo levantó en brazos. «Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo». El bebé dejó de llorar casi de inmediato. Su cuerpecito cálido parecía relajarse en los brazos del campesino, y el hombre sonrió con alivio. Pero entonces algo cambió. A cada paso que daba, el bebé parecía pesar más. Al principio pensó que era el cansancio o el afecto del alcohol, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba muy mal. El niño, que al principio apenas pesaba unos cuantos kilos, se volvía cada vez más pesado, como si algo invisible estuviera absorbiendo su energía. Su respiración se agitó, sus piernas comenzaron a temblar. Ya no podía sostenerlo más. Con esfuerzo, miró el rostro del bebé y sintió que la sangre se le helaba. El bebé ya no era un bebé. Su piel se había vuelto grisácea, sus ojos brillaban con un rojo intenso como fuego y su boca estaba llena de dientes largos y afilados como cuchillas. Entonces, con una voz infantil pero burlona, la criatura sonrió y le dijo: «Mira, papi, ya me salían los dientitos». El campesino gritó aterrorizado y soltó al bebé demoníaco, que cayó al suelo con una risa diabólica. El hombre corrió sin mirar atrás, sintiendo cómo el eco de esa risa lo perseguía por el camino. Cuando finalmente llegó a su casa con el cuerpo empapado en sudor y el corazón desbocado, supo que había cometido un error fatal. Había retado al diablo, y el diablo le había pelado los dientes. Esta historia ha sido contada en distintos pueblos de México, y en cada versión hay pequeños cambios. Algunos dicen que el campesino nunca llegó a su casa, que fue encontrado al día siguiente con el cabello completamente blanco y la mirada perdida. Otros cuentan que el bebé no desapareció en el bosque, sino que aún ronda por las carreteras, esperando a que algún incrédulo lo recoja. Al final, la advertencia siempre es la misma: no llames al diablo, porque puede que te escuche. La niña con cabeza de muñeca. Un relato que ha aterrorizado a quienes visitan el Parque Héroes Mexicano en Aguascalientes. Los testigos aseguran que en algunas noches más oscuras, una figura infantil aparece entre los árboles y las bancas vacías. A veces es solo un susurro, otras, una figura ensangrentada que pregunta con voz infantil: ¿quieres jugar conmigo? Pero quien le tiene el valor de voltear, se enfrenta a una imagen aterradora. Para entender la historia hay que viajar al pasado, mucho antes de que el parque existiera. Ese lugar solía ser un aeropuerto, donde trabajaban mecánicos encargados de reparar y dar mantenimiento a los aviones. Entre ellos, había un hombre trabajador y responsable
quien al no tener con quién dejar a su pequeña hija, solía llevarla con él al trabajo. Una tarde, como de costumbre, llevó a su hija al aeropuerto y le pidió que se quedara en un lugar seguro mientras él realizaba una reparación en una de las turbinas. «No te muevas de aquí, mi amor», le dijo. «Quédate con tu muñeca y juega tranquila». La niña asintió, abrazando su juguete con cariño, pero como cualquier niño curioso, no tardó en desobedecer. Mientras su padre trabajaba, ella se acercó demasiado a una de las turbinas. Fascinada por el sonido y el movimiento de las aspas, su muñeca, su mejor amiga, la acompañaba en su exploración. Nadie se dio cuenta de lo que estaba por ocurrir. De repente, la turbina se encendió. El rugido del motor se mezcló con un grito desgarrador, un alarido que hizo que todos los trabajadores voltearan con el corazón encogido. Cuando corrieron al lugar del sonido, encontraron una escena aterradora. El cuerpo sin vida de la niña estaba en el suelo, pero su cabeza no estaba ahí. Lo más perturbador fue que a su lado también yacía el cuerpo destrozado de su muñeca, pero en la turbina había desaparecido por completo algo más. Los brazos y las piernas de la niña nunca fueron encontrados. El padre quedó destrozado. Nadie podía consolarlo, y aunque el tiempo pasó y el aeropuerto cerró sus puertas, la tragedia jamás fue olvidada. Años después, en el mismo terreno donde ocurrió la desgracia, se construyó el Parque Héroes Mexicanos. La idea era darle nueva vida al lugar, convirtiéndolo en un espacio familiar, un sitio de recreación. Pero desde el día en que el parque abrió sus puertas, comenzaban a ocurrir fenómenos extraños. Por las noches, cuando el lugar estaba desolado, los vigilantes comenzaban a escuchar susurros en el viento. Al principio creían que eran producto de su imaginación, hasta que se volvieron más claros. «¿Quieres jugar conmigo?». Algunos ignoraban la voz y se alejaban apresurados, pero otros cometieron el error de voltear. Quienes han tenido la desgracia de ver la aparición describen una escena aterradora: una niña de baja estatura con la ropa rota y cubierta de sangre, pero con un detalle que hiela la sangre. En lugar de cabeza, tiene la de una muñeca antigua con ojos de vidrio y una sonrisa tétrica y torcida. Los testigos aseguran que su presencia es acompañada por un olor a aceite de motor, como si el ambiente se impregnara con los vestigios del viejo aeropuerto. Pero la niña no solo aparece en la oscuridad. Muchos padres han notado que mientras sus hijos juegan en el parque, comienzan a hablar y reír con alguien que no pueden ver. Cuando les preguntan con quién juegan, los niños simplemente responden «con la niña». Pero lo más escalofriante es lo que algunos han contado después. Al preguntarles cómo es su nueva amiga, han dado la misma respuesta: «Tiene cabeza de muñeca». A lo largo de los años, la historia ha sido contada y modificada en distintos puntos de Aguascalientes. Algunos creen que el alma de la niña sigue vagando por el parque porque aún no ha encontrado la paz. Los rumores dicen que su cabeza y las extremidades que desaparecieron nunca fueron recuperados y que siguen enterrados en algún lugar del parque. Por eso, en las noches de luna llena, su espíritu aparece, buscando lo que perdió y buscando a alguien con quien jugar. Así que la próxima vez que visites el Parque Héroes Mexicano y sientas un escalofrío recorrer tu espalda, si escuchas una vocecita susurrante al oído: «¿Quieres jugar conmigo?», no respondas, no voltees, corre. La loca del muelle de San Blas es un relato de amor, promesas y locura que ha trascendido generaciones. Muchos la conocen por la famosa canción de Maná, pero detrás de la música hay una historia real, una mujer que vivió y murió esperando a su gran amor. Corría el año 1971, en el puerto de San Blas, Nayarit. Rebeca Méndez Jiménez era una joven trabajadora que pasaba sus días en un restaurante cerca del muelle, sirviendo a los viajeros que llegaban y partían con cada barco. Un día, la rutina de Rebeca cambió para siempre. Entre los marineros que desembarcaron en San Blas, había un hombre extranjero, un viajero del mar que, sin saberlo, marcaría su destino para siempre. Desde el primer momento en que se vieron, la chispa del amor surgió entre ellos. Se dice que pasaron días inolvidables juntos, recorriendo el puerto, riendo a la orilla del mar y jurándose amor eterno. Pero como todo marinero, su estadía tenía un límite. El mar le llamaba de vuelta. El día de su partida, entre lágrimas y abrazos, le prometió a Rebeca que volvería. «Espérame, amor mío, pronto regresaré por ti». Y ella le creyó. Desde aquel día, Rebeca regresó al muelle todos los días. Al amanecer, cuando los barcos llegaban al puerto, ella estaba ahí,
con la esperanza de ver bajar a su marinero. Al anochecer, cuando los barcos se iban, ella seguía ahí, convencida de que quizá al día siguiente su amado volvería. Pero pasaron los días, las semanas, meses, y él nunca regresó. Nadie sabe con certeza qué pasó con aquel marinero. Algunos creen que murió en alta mar, víctima de una tormenta o el capricho del océano. Otros dicen que simplemente lo olvidó y nunca tuvo la intención de volver. Pero para Rebecca, su promesa seguía intacta. Con el paso del tiempo, algo en ella se rompió. Su mente ya no podía aceptar la posibilidad de que él jamás volvería. Su amor se convirtió en obsesión, y su corazón quedó atrapado en aquel día de despedida. Y entonces hizo lo impensable. Comenzó a vestirse de novia. Cada mañana, con su vestido blanco, llegaba al muelle y se quedaba allí, de pie, esperando el regreso de su amor. Los habitantes del pueblo comenzaron a verla como una figura nostálgica y fantasmal, siempre con la mirada perdida en el horizonte, sin hablar con nadie, solo esperando, esperando y esperando. Los años pasaron y Rebecca envejeció. El vestido de novia que alguna vez fue blanco y radiante se volvió gris y harapiento. Sus cabellos se tornaron plateados y su rostro reflejaba el paso del tiempo, pero su fe nunca cambió. Día tras día, noche tras noche, se quedó ahí. A veces, los turistas que visitaban San Blas se sorprendían al verla y preguntaban por ella. Los lugareños respondían con tristeza: es la loca del muelle, sigue esperando. En el año 2012, la historia de Rebecca llegó a su fin. Después de más de 4 décadas de espera, su cuerpo finalmente cedió. Murió en la misma ciudad que la vio sufrir, en el puerto donde su amor quedó atrapado en el tiempo. Pero su historia no terminó ahí. De acuerdo con sus deseos, sus cenizas fueron esparcidas en el muelle de San Blas, en las aguas donde su amor partió y nunca regresó. En su muerte, por fin se reunió con el mar, y tal vez con el amor que tanto esperó. Dicen que las almas que han amado demasiado, las que han sufrido sin consuelo, nunca se van del todo. Muchos pescadores y viajeros afirman que en las noches de luna llena, cuando las olas golpean suavemente la orilla y el viento sopla entre los barcos, una silueta se deja ver en el muelle. Una figura delgada, con un vestido deshilachado, observando al horizonte, esperando. ¿Es su espíritu o es solo el eco de una promesa nunca cumplida? Quizá nunca lo sabremos. Pero lo que sí es seguro es que la historia de la loca del muelle de San Blas ha trascendido el tiempo. Su amor fue tan grande que se convirtió en leyenda, y como todas las leyendas, nunca será olvidada. En 1976, el mundo conoció una de las canciones más icónicas de la historia del rock, Hotel California, interpretada por The Eagles. Pero más allá de su pegajoso ritmo y su inconfundible solo de guitarra, esta canción esconde un misterio. Su letra, llena de referencias enigmáticas, ha dado lugar a todo tipo de teorías, desde experiencias paranormales hasta pactos con el diablo y rituales satánicos. Una de las leyendas más conocidas dice que Hotel California está inspirado en un lugar real en México. Se trata del Hotel California de Todos Santos en Baja California Sur, un antiguo y misterioso hospedaje donde, según lugareños, ocurrían fenómenos paranormales mucho antes de que la canción existiera. Según esta versión, Don Henley, vocalista y baterista de The Eagles, habría visitado el hotel en una ocasión y vivido una experiencia tan extraña que decidió plasmar en la canción. La historia cuenta que una noche, un viajero llegó al hotel y fue recibido por una mujer con una vela en la mano, quien lo guió a su habitación con una sonrisa hipnótica. Pero cuando pidió una copa de vino al capitán del lugar, este le respondió con una frase desconcertante: no hemos tenido aquel espíritu desde 1969. Curiosamente, mucho antes de que la canción fuera escrita, existía una leyenda en el hotel sobre el espíritu de una mujer llamada Mercedes, quien seducía a los huéspedes con vino y luego desaparecía en la nada. Aunque Don Henley ha negado haber visitado este hotel, la leyenda persiste. Otra teoría más siniestra asegura que la canción describe una misa negra y que la mujer que recibe al viajero no es otra cosa que una sacerdotisa de la iglesia de Satán, intentando iniciarlo en su culto. Algunas frases de la canción parecen reforzar esta idea. Para algunos, esto es una metáfora de los rituales satánicos en los que las víctimas entraban voluntariamente pero nunca pueden escapar. Pero la historia se vuelve aún más perturbadora. Otra teoría sostiene que The Eagles alcanzaron su éxito gracias a un pacto con el demonio. Según esta versión,
Antes de escribir la canción, la banda vendió su alma para lograr fama y fortuna. La conexión con el satanismo no termina ahí. En la portada del disco Hotel California, en la parte superior, se puede ver una sombra siniestra observando desde un balcón. Muchos creen que esa figura es nada más que Anton Snázdor Lavie, fundador de la Iglesia de Satán, quien se hace llamar el Papa Negro. Lavie publicó la Biblia satánica en el 69, el mismo año que se menciona en la canción. Algunos creen que el título Hotel California hace referencia no simplemente a un hotel, sino a la casa donde Anton Lavie fundó la Iglesia de Satán, en la Avenida California en San Francisco. Pero la parte más aterradora llega cuando algunos aseguran que si reproduces la canción al revés, en la frase "They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast", se puede escuchar un mensaje oculto que dice: Satán escucha esto, él tenía mi fe. Este tipo de mensajes subliminales han sido tema de debate durante años. Algunas bandas han sido acusadas de esconder palabras satánicas en sus canciones, y Hotel California no ha escapado de la controversia. A pesar de todas las teorías, Don Henley y la banda han negado repetidamente cualquier relación con el ocultismo o con el Hotel de Baja California. Según ellos, la canción es una metáfora del sueño americano, de cómo la fama y la riqueza pueden parecer tentadores al principio, pero terminan atrapando a quienes la buscan. Sin embargo, el misterio sigue vivo. Hoy en día, el Hotel California en México se ha convertido en un punto turístico famoso, donde los visitantes afirman sentir presencias extrañas y escuchar susurros en la noche. Y cada vez que alguien escucha la canción, las preguntas resurgen. ¿Era solo una canción sobre la vida en Los Ángeles? ¿O un mensaje oculto sobre algo mucho más oscuro? Después de todo, la última frase de la canción sigue resonando en la mente de quienes creen en la leyenda. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha temido a las brujas. Se les ha descrito como mujeres con poderes sobrenaturales, capaces de hacer pactos con el diablo y realizar conjuros oscuros. En algunos relatos, las brujas son ancianas de nariz ganchuda que vuelan en escobas, pero la realidad es mucho más aterradora. Las brujas pueden tomar muchas formas, pueden estar más cerca de lo que crees. Y en Tlaxcala, su hambre ha cobrado la vida de incontables niños. Al principio de la década de los 90, en diversas comunidades del sur de Tlaxcala, comenzó a ocurrir algo escalofriante. 2 bebés fallecían en sus cunas sin ninguna explicación. Sus cuerpos aparecían como moretones extraños, como si algo les hubiera succionado la sangre. Los médicos no encontraban una causa lógica. No eran enfermedades ni accidentes, pero lo más aterrador era que estas muertes eran demasiado frecuentes, mucho más que en otras partes del país. Fue entonces cuando la gente del pueblo comenzó a susurrar una palabra entre miedo y desesperación: brujas. Los ancianos aseguraban que los espíritus malignos estaban atacando a los recién nacidos, alimentándose de su sangre hasta matarlos. A este fenómeno lo llamaron la chupada de bruja. Según la creencia popular, las brujas tienen preferencia por los bebés que aún no han sido bautizados. Se dice que por las noches salen a cazar, deslizándose en la oscuridad en busca de cunas desprotegidas. Si la casa tiene las ventanas abiertas, las brujas pueden entrar. Si el bebé no tiene protección, la bruja se posa sobre él y le succiona la sangre. A la mañana siguiente, los padres encuentran a sus hijos en vida, con extrañas marcas en el cuerpo, como si algo invisible los hubiera entrenado hasta dejarlos sin aliento. Pero esto no es lo único aterrador sobre las brujas de Tlaxcala. Uno de los dones más temidos de las brujas es el de la transformación. Los habitantes de Tlaxcala aseguran que esas criaturas no siempre tienen forma humana. Para desplazarse por el cielo en busca de sus víctimas, pueden transformarse en guajolotes negros de ojos brillantes o en bolas de fuego que flotan en la oscuridad. Muchos testigos han visto luces extrañas moviéndose en el cielo por las noches. Algunos creen que se trata de ovnis, pero los habitantes saben la verdad. No son ovnis, son brujas viajando en busca de almas. Incluso, en una ocasión, el periódico Universal publicó un artículo sobre el avistamiento de luces nocturnas de Tlaxcala. Para los escépticos, eran fenómenos sin explicación, pero para quienes han vivido el terror de cerca, eran señales de que las brujas estaban en acecho. El miedo en las comunidades creció tanto que los habitantes comenzaron a protegerse como podían. Por las noches los padres cerraban todas las ventanas y colocaban protecciones especiales alrededor de sus bebés, agua bendita en las esquinas de la cuna, tijeras abiertas en forma de cruz colocadas bajo la almohada, listones rojos atados en las muñecas de los niños, espejos en las paredes de la habitación. Se dice que las brujas no pueden soportar ver su reflejo, porque lo único que ven
es el estado podrido y demoníaco de su alma. Una mujer relató un encuentro aterrador con una bruja que intentó llevarse a su nieto. Era de madrugada cuando escuchó un susurro inquietante en la habitación del bebé. Al entrar, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo estaba en la habitación. Recordando los consejos de su abuela, tomó un espejo y lo colocó cerca del bebé para protegerlo. Lo que ocurrió después la dejó sin aliento. El espejo voló por el cuarto, estrellándose contra la pared y rompiéndose en 1000 pedazos. La mujer aterrada abrazó al bebé con fuerza y en ese momento, una sombra negra salió disparada por la ventana y desapareció en la noche. La bruja había intentado atacar, pero el espejo la había ahuyentado. Desde ese día, nunca más durmió sin antes bendecir la cuna de su nieto. Podríamos pensar que estas historias son tan solo cuentos de terror, pero lo inquietante es que los avistamientos de brujas en Tlaxcala no han cesado. En zonas rurales, las personas siguen reportando luces extrañas en el cielo, sombras en los techos y susurros en la oscuridad. Algunos creen que las brujas ya no buscan solo bebés, sino a cualquiera que no crea en ellas. Así que la próxima vez que camines de noche por un pueblo de Tlaxcala y veas una bola de fuego flotando en el cielo, no te quedes a averiguar qué es. Corre. En lo alto de una colina en Monterrey, Nuevo León, se alza una estructura que parece sacada de un sueño, o más bien de una pesadilla. Sus paredes de concreto y su diseño extraño han alimentado rumores durante décadas, pero lo que realmente aterra no es su apariencia, sino la maldición que se dice que pesa sobre ella. Se llama la Casa de los Tubos, y quienes se atreven a visitarla aseguran que algo oscuro habita dentro de sus muros. Corría en los años 70, cuando una familia adinerada de Monterrey decidió construir una casa diferente a cualquier otra. El dueño tenía una hija de 12 años, y desafortunadamente había perdido la movilidad en sus piernas y dependía de una silla de ruedas. Para darle una mejor calidad de vida, su padre diseñó una casa especial para ella. En lugar de escaleras, el lugar tendría rampas amplias y pasillos espaciosos, permitiéndole moverse con libertad. Pero desde el primer día, la construcción estuvo marcada por la tragedia. Los albañiles hablaban de una extraña sensación en el lugar. Los materiales desaparecían o se dañaban sin explicación. Y luego ocurrió lo imposible. 2 trabajadores murieron en misteriosos accidentes durante la construcción. Algunos creyeron que era simple mala suerte, pero otros comenzaban a susurrar que la casa estaba maldita. A pesar de los accidentes, la familia decidió continuar con la construcción, pero lo peor aún estaba por ocurrir. Se dice que un día, la niña subió a una de las habitaciones superiores, observando la vista de Monterrey desde los enormes ventanales. Tal vez fue un descuido, tal vez fue algo más, pero de repente, perdió el control de su silla de ruedas y cayó desde uno de los ventanales golpeando el suelo con fuerza. El impacto fue fatal. La familia, destrozada por el dolor, abandonó la construcción de inmediato. La casa quedó vacía, inacabada, como si el destino lo hubiera condenado a quedarse así para siempre. Con el tiempo, el aspecto extraño del abandono de la casa llamó la atención de la gente. Se volvió un punto de interés para curiosos, exploradores y compradores potenciales. Años después, una nueva familia mostró interés en adquirir la propiedad. Durante una visita, el hijo pequeño de la familia sufrió una caída desde uno de los ventanales y murió en el acto. El destino parecía repetirse. Después de este incidente, nadie más intentó vivir en la Casa de los Tubos. Desde entonces, los vecinos y visitantes han reportado sucesos paranormales en el lugar. Algunos aseguran haber visto la silueta de una niña asomándose desde los ventanales. Otros han escuchado el rechinar de una silla de ruedas moviéndose en la oscuridad. Los más valientes que han entrado juran haber sentido una presencia observándolos, como si alguien nunca hubiera podido salir de ahí. Hoy en día, la Casa de los Tubos sigue en pie, pero pocos se atreven a acercarse. ¿Es solo una casa con un pasado trágico? ¿O sufre el peso de una maldición que sigue cobrando víctimas? Tal vez la niña que sigue esperando a alguien que le ayude a encontrar la paz. Pero una cosa es segura: si alguna vez visitas Monterrey y ves una silueta en el ventanal de una casa abandonada, no te acerques. Puede que no estés solo. En el corazón de Cuernavaca, Morelos, dentro del panteón La Leona, se encuentra una tumba diferente a todas las demás. No es solo un sepulcro, es un altar a la belleza y a la vanidad, y también el origen de una de las historias más inquietantes de México. La gente la llama la Dama de los Espejos. Su espíritu, que nunca dejó atrás su reflejo, ni su deseo de regresar a casa. Hace muchos años, vivió en Cuernavaca una mujer de belleza inigualable, pero lo que más amaba de sí misma
era su cabello. Su cabellera larga y sedosa era su más grande orgullo. Pasaba horas frente al espejo, cepillándola con delicadeza, observando cada detalle de su rostro, disfrutando del reflejo que tanto le fascinaba. Era una mujer vanidosa, pero también profundamente apegada a la vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, su mundo se derrumbó cuando los médicos le dieron una terrible noticia. Tenía una terrible enfermedad terminal. Le quedaban pocos días de vida. El miedo le invadió, pero ni siquiera la cercanía de la muerte logró apagar su vanidad. Si iba a dejar este mundo, quería seguir mirándose por la eternidad. Sabiendo que el final se acercaba, le hizo un pedido a su esposo. Cuando muera, prométeme que mi tumba estará llena de espejos, para que pueda seguir viéndome incluso después de la muerte. Su esposo, incapaz de negarle su último deseo, le juró que cumpliría su voluntad, y cuando la mujer falleció, su promesa se hizo realidad. La enterró en un mausoleo adornado con espejos, rodeado de ángeles, imágenes religiosas y flores hermosas. Pero lo que parecía un simple acto de amor se convirtió en el inicio de una leyenda aterradora. Con el paso de los años, comenzaban a ocurrir sucesos inexplicables. Cada día de muertos y en aniversario de su fallecimiento, los taxistas de Cuernavaca han contado la misma historia. Una mujer hermosa con cabellera larga aborda un taxi fuera del Panteón de la Leona, da una dirección clara y firme, que era su casa. Durante el trayecto, permanece en silencio, con la mirada triste y perdida. Al llegar a su destino, la mujer baja lentamente y dice con voz suave: «Mi esposo saldrá en un momento para pagarle». El taxista espera, pero nadie sale. Tras varios minutos, toca la puerta y es recibido por un anciano solitario, de mirada cansada y voz apagada. «Señor, su esposa me pidió que la trajera, solo falta que pague la tarifa». La respuesta del anciano siempre es la misma: «Mi esposa murió hace muchos años, pero siempre regresa en estas fechas para hacerme compañía». Al mirar hacia la calle, el taxista se da cuenta de algo aterrador. La mujer no está. Se ha desvanecido en el aire. Pero la historia no termina ahí. Algunas noches, en la misma casa, la mujer vuelve a salir. Esta vez, es ella quien tiene un taxi y da la siguiente indicación: «Puede llevarme al Panteón de la Leona». El viaje es silencioso. La tristeza en sus ojos es más profunda. Cuando llegan, la mujer baja con un paso elegante y se adentra en el cementerio. Pero antes de que el taxista pueda decirle el precio del viaje, desaparece entre la niebla. Se dice que año tras año repite este ciclo. Cada día de muertos sale de su tumba para visitar su hogar, y al amanecer regresa a su descanso eterno. Muchos creen que su vanidad la condenó a este destino. Otros piensan que su amor por su esposo es tan grande que se niega a dejarlo solo. Pero hay un detalle aterrador que pocos conocen. Los espejos de su tumba han comenzado a romperse solos, como si poco a poco su reflejo estuviera desapareciendo. Algunos dicen que es señal de que su espíritu está a punto de irse para siempre. Otros creen que cuando el último espejo se rompa, su alma quedará atrapada en este mundo para siempre. Así que si alguna vez estás en Cuernavaca y un taxi pasa por el Panteón de la Leona, mira bien quién sube. Y si una mujer hermosa con cabellera larga te pide un viaje, no aceptes, porque podrías llevar a casa a un pasajero del más allá. En Veracruz, un parque de diversiones se erige con un nombre lleno de promesas de felicidad y magia: Reino Mágico. Para muchos, es solo un lugar donde los niños pueden disfrutar de juegos mecánicos, montañas rusas y una atmósfera de alegría. Pero para otros, es un lugar maldito, marcado por las sombras del pasado. Porque antes de ser un parque, Reino Mágico fue un cementerio. Aunque los cuerpos fueron exhumados y trasladados a otro panteón, no todos pudieron ser rescatados. Algunos descansan para siempre bajo las instalaciones del parque, convirtiendo cada rincón en un lugar donde aún habita la muerte. Desde que el parque abrió sus puertas, comenzaban a ocurrir incidentes que no se pueden explicar. Una de las tragedias más sonadas ocurrió cuando una niña visitaba el parque durante una feria que se había instalado en el estacionamiento. Con la emoción de un día lleno de diversión, decidió subirse a uno de los juegos mecánicos. Pero como si el destino estuviera en su contra, el juego presentó una falla, y la niña salió disparada, cayendo a gran velocidad y estrellándose contra una barda. A pesar de los esfuerzos por salvarla, la niña perdió la vida en ese trágico accidente. Desde ese momento, la muerte y la tragedia comenzaron a seguir al parque, manchando su historia con sangre. Entre las instalaciones más inquietantes de Reino Mágico se encuentran las estatuas de Blancanieves y los 7 enanos.
Estas figuras que adornaban el castillo del parque fueron retiradas después de varios incidentes extraños, pero las historias sobre ellas siguen siendo contadas por quienes se atrevieron a estar cerca. Testigos aseguran haber visto las estatuas moverse, especialmente los ojos de Blancanieves, que parecen seguir a las personas que se acercan. Algunos dicen que las estatuas de los enanos también cobran vida, moviéndose lentamente por el parque durante la noche. Una de las historias más perturbadoras es la de un hombre que, después de presenciar a las estatuas moverse, sufrió un shock tan fuerte que murió días después, a pesar de haber sobrevivido inicialmente al accidente. En un principio vivió para contar la historia, pero la impresión fue tan fuerte que su cuerpo no soportó lo que vio y falleció poco después. Otra de las zonas más embrujadas del Reino Mágico son las albercas, que desde siempre han sido el escenario de extraños sucesos. Los niños que se han atrevido a nadar en ellas han reportado que, sin explicación alguna, algo invisible los jala de los pies o las manos. Algunos sienten que están siendo arrastrados hacia el fondo por una fuerza desconocida. Uno de los testimonios más escalofriantes proviene de un joven que, cuando era niño, entró a la alberca y vio a un niño desconocido debajo del agua. Este niño le extendió la mano, invitándola a tomarla, pero al negarse, sintió como algo lo sujetaba de los pies. El niño fantasma intentó arrastrarlo bajo el agua con la intención de ahogarlo, pero el joven logró librarse. Como prueba de este ataque, el niño quedó marcado en los tobillos, como si algo lo hubiera agarrado con fuerza sobrenatural. Pero lo más aterrador del Reino Mágico sucede en las madrugadas. Durante esas horas, cuando el parque está vacío y en completo silencio, se pueden escuchar risas infantiles que provienen de los juegos vacíos. Los juguetes mecánicos parecen moverse por sí mismos, cambiando de lugar sin que nadie los haya tocado. Algunos aseguran haber visto sombras extrañas que se asoman entre los juegos, como si las almas de los niños y de aquellos que murieron en el parque todavía rondaran el lugar. Las luces del parque tiritan y el viento parece susurrar, como si los visitantes del más allá estuvieran esperando que alguien los vea, que alguien reconozca su existencia. Se dice que el Reino Mágico está marcado por una maldición. Cada vez que alguien muere en el parque, su alma queda atrapada entre sus muros, formando parte de la historia oscura de este lugar. Los empleados que han trabajado en el parque aseguran que, aunque muchos eventos paranormales ocurren durante la noche, los turistas nunca lo notan, pero los que están cerca de las instalaciones y se atreven a mirar de cerca, pueden sentir una presencia extraña, como si algo estuviera acechando en las sombras. Reino Mágico no es solo un parque de diversiones, es un lugar donde las almas perdidas se mezclan con los sonidos de la diversión y las carcajadas, un lugar donde la muerte nunca ha dejado de estar presente. En el pintoresco pueblo de San Pedro Cholula, Puebla, una leyenda ha trascendido generaciones, marcada por una figura que, aunque pequeña en tamaño, ha dejado una huella de terror y fascinación. Hablamos del Diablito de Cholula, una estatua que ha sido temida por su naturaleza maligna y adorada por su poder sobrenatural. El origen de esta figura no está claro. No se sabe si fue tallada por manos humanas o si, como muchos creen, llegó a la iglesia de San Miguelito a través de alguna intervención del más allá. Sin embargo, hay varias versiones sobre su espeluznante historia. La versión más conocida dice que el Diablito fue una estatua que originalmente estaba en el templo de la iglesia, donde, encadenado y pisoteado por el Arcángel Miguel, representaba la derrota del demonio por el líder de los ejércitos celestiales. Otra historia sugiere que fue encontrado en la carretera, cerca de la iglesia, y los lugareños lo confundieron con una reliquia prehispánica, sin saber que era algo mucho más oscuro. La versión más aterradora habla de un hombre que poseía la estatua en su casa, pero el Diablito cobraba vida y realizaba actos de maldad. Aterrorizado por su poder, decidió llevarlo a la iglesia con la esperanza de que su maldad pudiera ser contenida en un lugar sagrado. Independientemente del origen, el Diablito terminó habitando la iglesia de Cholula, y lo que siguió fue una serie de eventos que cambiarían para siempre la historia de este pueblo mágico. Para contener al Diablito, los encargados de la iglesia decidieron encerrarlo en una caja de cristal y madera en la sacristía. Pero el mal no se dejaba atrapar fácilmente. Cada vez que intentaban construir una caja, el Diablito crecía o se movía de manera tan extraña que no cabía en ella. Los feligreses no sabían cómo detenerlo. Fue necesario hacer rezos especiales para poder atraparlo, y al final crearon una caja a medida. Pero el Diablito nunca se quedó quieto. Los testigos comenzaron a notar que la caja empezaba a deteriorarse debido a los rasguños y arañazos que el Diablito le dejaba. Las uñas del Diablito empezaron a crecer, por lo que tuvieron que cortárselas laboralmente. Pero aún con todos estos esfuerzos, el Diablito seguía causando problemas,
y los testimonios de su inquietud nunca cesaban. Los lugareños aseguran que cuando ocurre una desgracia en el barrio, la figura del diablito cambia de posición dentro de la caja, como si él mismo estuviera involucrado en los infortunios del pueblo. Cada vez que se presenta un accidente o un desastre, el diablito aparece en un lugar diferente, lo que hace pensar que su maldad aún sigue libre. Se le atribuye especialmente la curva del diablo, una peligrosa curva cerca de la iglesia, donde se han reportado accidentes, muchos de ellos fatales. Se dice que cuando el diablito escapa, provoca esos accidentes y desgracias, señalando con su presencia que el mal sigue acechando. Aunque la figura del diablito debería haber alejado a los feligreses de la iglesia, sorprendentemente, esta iglesia ha atraído a más personas. Al saber que el diablito tiene el poder de cumplir deseos relacionados con el dinero, amor, venganzas y tragedias, los habitantes del pueblo comenzaron a rezarle y pedirle favores, a pesar de su naturaleza malévola, por dinero, por amor o por venganza. Aquellos que se acercaban a la iglesia decían al diablito que le cumpliera sus deseos, y el diablito no los decepcionaba. Siempre que su petición estuviera relacionada con deseos egoístas, el diablito cumplía con su promesa. Este oscuro pacto se convirtió en una especie de ritual discreto, un trato entre los habitantes y el demonio mismo. Hoy en día el diablito está oculto en su caja de cristal y madera, pero se dice que quien quiera verlo debe encomendarse a San Miguel para que lo proteja de la maldad de la figura. Quienes han tenido la osadía de acercarse al lugar donde se guarda la estatua se han sentido poseídos o afectados por el diablito. Los guardias que custodian la caja han sido testigos de lo que parece ser una posesión. Aquellos que entran al lugar para ver la estatua de cerca, a menudo no regresan como antes, cambiando sus comportamientos y en muchos casos cometiendo actos oscuros y maldados. El diablito de Cholula sigue siendo una figura inquietante, un ser malévolo encerrado en su caja pero nunca deja de moverse. La leyenda continúa viva en las calles de Cholula, donde el miedo y la devoción por el diablito siguen siendo parte de la vida cotidiana. La estatua, aunque aislada y protegida, nunca deja de influir en el destino de aquellos que se atreven a desafiarla. Así que, si alguna vez te encuentras cerca de San Pedro Cholula y sientes un extraño escalofrío en el aire, ten cuidado, puede que el diablito te esté observando, esperando que pidas su ayuda o que lo desafíes, a tu propio riesgo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias de terror. Y recuerda, lo que acabas de escuchar puede ser solo un cuento o quizá tu próxima pesadilla. Nos vemos en el siguiente video de las pesadillas de Rogues.